Hola otra vez, seguimos con la segunda parte de subordinación. En esta presentación veremos las subordinadas adjetivas y las subordinadas adverbiales. Como ya hemos visto en la presentación general de la primera parte, las subordinadas adjetivas, según la tradición gramatical, tienen la misma distribución y cumplen las mismas funciones que los adjetivos. Acá tenemos algunos ejemplos. Colecciona cuadros que compra a pintores nobles. Ese que compra a pintores nobles sería la subordinada adjetiva que modifica cuadros. En 2 dice admira a los pintores cuyas obras produjeron un cambio. Cuyas obras produjeron un cambio modifica a los pintores. Y conoce muchos lugares donde puede comprar cuadros. Donde puede comprar cuadros modifica muchos lugares. Las oraciones subordinadas adjetivas reciben también el nombre de relativas por el tipo de elemento que las encabezan. Los relativos, que pueden ser los pronombres, que, quién, el cual, la cual. Determinantes como cuyo, cuantificadores como cuánto, y adverbios como dónde, cuándo y cómo. Los relativos tienen el rasgo más Q, es decir, son sintagmas Q, por lo que del mismo modo que en las subordinadas sustantivas interrogativas parciales y las exclamativas indirectas, desarrollan una doble función, son nexos de subordinación y argumentos o adjuntos dentro de la subordinada. Esto significa que implican un movimiento de constituyentes. La diferencia principal con los sintagmas Q de las sustantivas, que vimos en la clase anterior, es que la interpretación del elemento Q de las adjetivas suele obtenerse a partir de la relación que establece con un elemento de la matriz que actúa como su antecedente. Toda la subordinada funciona como modificador o complemento, según algunas propuestas, de ese antecedente, que comúnmente es un núcleo nominal. Observen que las relativas, en los ejemplos que tenemos acá, forman parte de un sintagma nominal o de un sintagma determinante. Es importante tener en cuenta que, igual que con los sintagmas Q de las sustantivas, la subordinada cumple una función dentro del constituyente matriz, en este caso modificador o complemento. Pero el sintagma Q que la encabeza cumple otra función dentro de la subordinada. Por ejemplo, el que de uno que compra a pintores nobles es un argumento interno del verbo comprar, verbo de la subordinada, y funciona como objeto directo. Ese que es el objeto directo del verbo comprar. Semánticamente, el sintagma Q se interpreta por asociación con el antecedente cuadros en este caso. Es decir, lo que interpretamos es una proposición del tipo alguien compra cuadros a pintores nobles. En el ejemplo 2, cuyas determina es un determinante del sustantivo obras, con el que funciona como sujeto de la subordinada. Expresa una relación de posesión entre el sustantivo obras y el sintagma determinante antecedente los pintores. Es decir, lo que interpretamos es las obras de los pintores produjeron un cambio. ¿Sí? Esa es la interpretación de la subordinada. Cuyo, cuya y sus plurales es el relativo más complejo por esta doble relación que establece, y esto ha ocasionado probablemente que casi no se use ya en la oralidad. Finalmente, en 3, el relativo donde es un adjunto dentro de la subordinada, no está seleccionado. Su antecedente es muchos lugares,
por lo que denota el lugar en el que puede comprar cuadros, y la subordinada se interpreta como pro puede comprar cuadros en muchos lugares. Las oraciones de relativos son una de las estructuras más complejas de las lenguas. El sintagma Q relativo, además de la doble función en la subordinada, tiene un valor anafórico, como vimos recién, que lo conecta con su antecedente, por lo que se forma una cadena compleja constituida por antecedente, sintagma Q, y la huella o la copia que resulta del movimiento. Observemos la representación estructural de 1. El antecedente cuadros está en el sintagma nominal matriz. El sintagma Q que se desplaza al especificador del sintagma complementante, y la copia queda en la posición original en la que se genera ese que se movió al ser un argumento seleccionado por el verbo comprar. Dentro del sintagma tiempo está la copia en función de objeto directo. A diferencia de los sintagmas Q de las sustantivas, en las relativas, el movimiento del verbo de la subordinada no es obligatorio, por lo que puede permanecer dentro del sintagma tiempo. En nuestro ejemplo, si pusiéramos un sujeto explícito en lugar de un pro, podríamos corroborar que el verbo no necesita moverse. Por ejemplo, podría ser: colecciona cuadros que Juan compra a pintores nobles. Por su relación con el antecedente, tradicionalmente se las clasifican en dos grandes grupos: relativas con antecedente y relativas sin antecedente. Las primeras se dividen en especificativas o restrictivas, como el ejemplo 1, los cuadros que se vendieron ayer son surrealistas, y explicativas, no restrictivas o apositivas. Ejemplo 2, los cuadros que se vendieron ayer son surrealistas. Las que carecen de antecedente pueden ser libres, quien compró los cuadros es un fanático, o semilibres, el que compró los cuadros es un fanático. Vamos a ver ahora sintéticamente las características más relevantes de cada una de estas clases. Si bien vamos a empezar con las especificativas o restrictivas, las vamos a ir comparando un poco con las explicativas para que resulten más claras las características. Desde el punto de vista fonológico, las especificativas no constituyen un grupo tonal independiente. Están integradas en el sintagma determinante o sintagma nominal matriz, sin separación por pausa en la oralidad o comas en la escritura, a diferencia de las explicativas que tienen independencia tonal. Observen las diferencias entre los cuadros que se vendieron ayer son surrealistas y los cuadros que se vendieron ayer son surrealistas. Semánticamente aportan una información necesaria que modifica o restringe el contenido referencial del antecedente. Observemos que en nuestro ejemplo no son todos los cuadros los que se vendieron ayer, sino un grupo de cuadros dentro de una totalidad. En las explicativas, en cambio, como se aporta una información adicional, se interpreta que fue vendida la totalidad de los cuadros surrealistas. La razón de estas diferencias que acabamos de ver es fundamentalmente sintáctica, porque las especificativas integradas en el sintagma determinante o sintagma matriz funcionan como modificadores de un núcleo nominal. El antecedente, en este caso, en nuestro ejemplo, es cuadros. Y lo hacen de manera similar a los adjetivos.
Incluso algunos autores las consideran un complemento restrictivo debido a que afectan en muchos casos la naturaleza del sintagma nominal. Es una discusión que en realidad se apoya en una combinación de cuestiones semánticas y sintácticas, esencialmente semánticas, por lo que vamos a omitirla y las vamos a considerar como modificadores. Las especificativas no admiten como antecedentes nombres propios o pronombres, ya que no es posible restringir la referencia de un nombre propio. Por ejemplo, pensemos en una oración como Ana que vendió todos los cuadros es X, muy buena, qué sé yo. O ella que vendió todos los cuadros es muy buena. Respecto del modo verbal, las especificativas pueden estar flexionadas en indicativo y subjuntivo o estar sin flexión. En nuestro ejemplo, la flexión está en indicativo. En subjuntivo podría ser los cuadros que se vendan serán etiquetados, indicando posibilidad. Y un ejemplo en infinitivo podría ser ya no hay compradores a quienes venderles los cuadros. Las explicativas o no restrictivas, también llamadas apositivas, desde el punto de vista fonológico, como ya anticipamos, forman un grupo tonal independiente, marcado por una pausa en la oralidad o por comas en la escritura. Desde el punto de vista semántico, aportan información accesoria, complementaria, no modifican el contenido referencial del antecedente. Además del ejemplo que consideramos acá, para observar un poco más claramente esta diferencia esencial que tienen las explicativas respecto de las especificativas, veamos otro ejemplo. Todas las ventas que se realizaron por Internet serán anuladas. Observemos que el cuantificador todas no incide en la relativa, es decir, no tiene alcance. Se trata de todas las ventas realizadas y no de un grupo de ellas realizadas por Internet. En cambio, si estuviera en posición especificativa, todas las ventas que se realizaron por Internet serán anuladas, el cuantificador sí alcanza la relativa que se realizaron por Internet. Es decir, todas constituye solo el grupo de las ventas que se realizaron por Internet. Esto es consecuencia de que las explicativas sintácticamente funcionan como adjuntos, de forma similar a cómo funcionan los sintagmas determinantes en aposición. A diferencia de las especificativas, admiten como antecedentes nombres propios, pronombres e incluso oraciones. Retomando el ejemplo que vimos anteriormente con la especificativa, podemos observar que una oración como Ana, que vendió todos los cuadros, es muy buena, o ella, que vendió todos los cuadros, es muy buena, la estructura resulta gramatical. La relativa aporta una información complementaria sobre Ana. Un ejemplo de oración como antecedente podría ser Ana vendió todos los cuadros, lo cual la alegró mucho. En este caso, la relativa lo cual la alegró mucho tiene el pronombre neutro lo, que es la marca de la relación con toda la oración anterior. Son estructuras que en realidad se encuentran en el límite con el discurso. Piensen que un ejemplo como el que vimos recién podría ser parafraseado por coordinadas o incluso por estructuras yuxtapuestas del tipo Ana vendió todos los cuadros y eso la alegró mucho, o Ana vendió todos los cuadros, eso la alegró mucho. Finalmente, las explicativas solo admiten verbos flexionados en indicativo. Una oración como los cuadros que se vendan serán etiquetados
esa gramatical. Esto es resultado de que requieren un antecedente específico. Las relativas libres y las semilibres son relativas sin antecedentes. Semánticamente son expresiones referenciales porque denotan personas, como en el caso de tres, quien compró los cuadros es un fanático, o el que compró los cuadros expresan a un individuo del mundo. También denotan nociones de lugar, como cuatro, donde me pediste, es un locativo, de tiempo, como en 5, cuando te fuiste, un temporal, o de modo, como en 6, como quiso. Sintácticamente funcionan como sintagmas determinantes. Por ejemplo, observemos que en 3, la relativa quién o el que compró los cuadros puede ser reemplazada por un nombre propio como Juan. Juan es un fanático. O por un sintagma determinante completo como el hermano de Pedro es un fanático. También pueden funcionar como sintagmas adverbiales o preposicionales. Por ejemplo, en 4, la relativa puede ser sustituida por un adverbio como ahí, escondí los cuadros ahí, o por un sintagma preposicional, escondí el cuadro en el lugar de siempre. Algo parecido con 5 con 6, ¿no? Con 5 podemos poner un sintagma preposicional, lo vendió en ese momento, o un adverbio, lo vendió entonces. En 6 también podemos poner adverbios, pintó el cuadro así, pintó el cuadro horriblemente, o cualquier adverbio de modo o manera. Cumplen una función dentro de la oración matriz, que puede ser de sujeto, como vemos en 3, el que compró los cuadros es el sujeto de es un fanático, de complemento, cuando están seleccionadas por un núcleo léxico. Por ejemplo, en 4 tenemos escondí el cuadro donde me pediste. Esconder selecciona 2 argumentos internos, esconder algo en algún lugar, por lo tanto ahí la relativa es un complemento del verbo esconder. También pueden funcionar como adjuntos, como ocurre en 5 y en 6, que son adjuntos del evento expresado por el verbo. Las relativas libres están encabezadas por relativos que tienen los rasgos léxicos necesarios para interpretar la entidad que se expresa en la subordinada. Por ejemplo, quién tiene el rasgo de persona, dónde el rasgo de lugar, cuándo el rasgo de tiempo y cómo el rasgo de modo. Las semilibres, en cambio, como el caso de el que compró los cuadros, está formada por artículo determinado más la conjunción que. Muchos autores suponen que en esta estructura habría un núcleo nominal elidido, omitido. Por ejemplo, en el caso de 3, si reponemos ese supuesto núcleo nominal elidido, podríamos tener el hombre, el individuo que compró los cuadros. Otros ejemplos de relativas semilibres pueden ser, por ejemplo, las que llegaron temprano pueden pasar, o vi a los que robaron en casa, en este caso en función de objeto directo. Como veremos después, algunas de las relativas libres que acabamos de analizar fueron consideradas subordinadas adverbiales por la tradición gramatical, en correspondencia con la función de los adverbios, como ocurre en los casos de 5 y de 6, cuando te fuiste o como quiso, tradicionalmente se hubiesen considerado subordinadas adverbiales de tiempo o de modo. La tradición gramatical las llamó subordinadas adjetivas, como ya vimos, en correspondencia con la función característica de los adjetivos
de funcionar como modificadores de un sustantivo. Esta caracterización funcional presenta varios problemas. En principio, los adjetivos no suelen ser modificadores explicativos, mucho menos de una oración, como sí ocurre con las relativas explicativas. Sería muy difícil suponer que en el caso de la oración 2, en el lugar de la relativa, pueda funcionar algún adjetivo. En realidad, las explicativas están más cerca de la función de aposición de los sintagmas determinantes que de los adjetivos. Por ejemplo, comparemos con una aposición del tipo de Miró, un pintor surrealista, es mi preferido. ¿Sí? Un pintor surrealista es un sintagma determinante, explicativo, en función de apositiva, del sustantivo propio miró. Además, las relativas libres no tienen antecedente, por lo que no modifican ningún elemento. Se asemejan más a los sintagmas determinantes, a los sintagmas adverbiales o a los sintagmas preposicionales. Las denominadas subordinadas adverbiales por la tradición han sido analizadas y clasificadas esencialmente según un criterio holístico, es decir, desde un punto de vista semántico-funcional. En general, el contenido semántico de los elementos Q que las encabezan es el que aporta a la subordinada la noción que hizo que se las organizara en las diferentes subclases que vemos acá. Los grandes grupos son el de las adverbiales propias, también llamadas integradas o internas, entre las que están las locativas, las temporales y las modales. El grupo de las adverbiales impropias o periféricas, como las causales, las concesivas, condicionales, consecutivas, finales, comparativas, y también las externas, ¿no? Como algunas explicativas. Y las adverbiales absolutas, cuyo núcleo es un verbo no conjugado que puede estar en infinitivo, participio o gerundio. La clase de las adverbiales presenta problemas variados debido a su gran heterogeneidad. Incluso muchos autores han cuestionado tanto que sean adverbiales como que sean subordinadas. Vamos a ver algunos de los principales problemas. Para empezar, la denominación subordinación adverbial es una noción híbrida, mixta, que pone en relación conceptos correspondientes a diferentes perspectivas. Por un lado, la noción de subordinación es básicamente formal. Como ya vimos, se trata de una representación que tiene una oración incrustada en una relación de dependencia jerárquica con un constituyente matriz. Por otro lado, el término adverbial responde a una perspectiva semántico-funcional, ya que es el resultado de establecer una correspondencia con la clase de los adverbios. Por otra parte, la categoría adverbio es en sí misma heterogénea. No presenta un comportamiento funcional y distribucional constante, determinado. No existen en realidad definiciones precisas, ni semánticas ni formales del adverbio como categoría. En ese sentido, Bosque, en las categorías gramaticales, sostiene que se trata de la categoría peor definida en los estudios lingüísticos. Finalmente, las subordinadas adverbiales pueden ubicarse en diferentes niveles jerárquicos para establecer relación de dependencia, ¿no? Las denominadas impropias o periféricas, que vamos a ver a continuación, en muchos casos están en el límite entre la oración y el discurso, ya que modifican a toda la principal, no a un núcleo léxico determinado.
por lo que varios autores no las consideran en realidad subordinadas. A continuación, teniendo en cuenta que las gramáticas abordan estas estructuras según la clasificación tradicional, vamos a seguir esa organización, aunque en el análisis consideraremos otras propuestas que intentan dar respuesta a algunos aspectos de estos problemas que acabamos de resumir. La clase de las propias o integradas es el único grupo de las adverbiales que puede tener correspondencia con los adverbios y que además puede considerarse formalmente como una estructura subordinada propiamente dicha. Acá vemos algunos ejemplos de temporales, como en 1 y en 2, se fue cuando anochecía o se fue antes de que llegaras. Modales, como en 3 y 4, se fue como había llegado, o respetan el acuerdo como lo habían convenido. Y locativas, como en 5 y en 6, puede hablar donde quiera o lo escondí donde no puedas encontrarlo. Generalmente pueden reemplazarse por adverbios o sintagmas preposicionales. Por ejemplo, en la temporal de 1, podemos reemplazarla por un adverbio y decir se fue entonces, o por un sintagma preposicional, se fue en ese momento. Lo mismo con la de 2. La función que cumplen dentro de la matriz es generalmente la de adjunto. Es decir, en los dos casos que vimos recién como ejemplo son adjuntos temporales, ¿sí? Lo mismo en 3, se fue como había llegado, ¿no? que podemos reemplazarla también por un adverbio rápidamente, se fue así. Pero también pueden funcionar como complemento cuando es un argumento seleccionado por el verbo principal. Por ejemplo, el caso de 6, lo escondí donde no puedas encontrarlo. Lo escondí ahí, lo escondí en ese lugar. El verbo esconder selecciona dos argumentos internos. Alguien esconde algo en algún lugar. Es decir, el locativo, en este caso, es un complemento. Desde el punto de vista formal, teniendo en cuenta la estructura y el tipo de elemento que las encabeza, son casi siempre relativas libres, es decir, relativas sin antecedente. Y a veces son sustantivas completivas de un adverbio, como en el caso 2, en el que en realidad la subordinada es el complemento del adverbio antes y está introducida por la conjunción que. Por lo que en este grupo llamado de adverbiales, formalmente en realidad tenemos o subordinadas relativas, como los casos de 1, de 3, de 4, de 5 y de 6, que son relativas libres, o tenemos subordinadas sustantivas completivas, como el caso de 2. Las adverbiales impropias o periféricas fueron objeto de diversos análisis gramaticales, principalmente porque no son conmutables, intercambiables por un adverbio, y porque no dependen de un predicado, de una unidad léxica determinada, sino que se relacionan con la oración principal en su totalidad. Además, pueden ser externas y modificar al acto de enunciación, como veremos que ocurre en 7. Por esto, son representaciones que se encuentran en el límite entre el nivel oracional y el discursivo. Como veremos, en muchos casos pueden ser parafraseadas por estructuras coordinadas o yuxtapuestas, sin que por eso se altere esencialmente la relación entre las oraciones. Algunas de estas clases no son consideradas subordinadas por muchos autores. Es difícil determinar que una concesiva como 2, aunque se sienta mal, no se va a ir, o una condicional como 3, si se siente mal, se va a ir.
esté en una relación jerárquica de dependencia respecto de la otra oración, por lo que algunos autores propusieron incluirlas dentro de las coordinadas, mientras otros proponen una clase intermedia entre la coordinación y la subordinación. Nosotros vamos a seguir tratándolas como subordinadas, más allá de que sin duda es necesario en muchos casos revisar qué tipo de relación sintáctica exactamente se establece entre las dos oraciones. La función principal que cumplen las impropias es la de adjuntos al evento designado por el sintagma verbal, ¿sí? Designado por la matriz. En algunos casos incluso quedan fuera de la oración, son las externas o extraclausulares, como ocurre con las explicativas. Observemos que en el ejemplo 7, la subordinada porque el auto no está, de ninguna manera podría ser la causa del evento irse de la reunión, sino que en realidad es una explicación, una justificación del acto mismo de enunciación, de por qué se dice algo. Es parafraseable por se fue de la reunión, lo digo porque el auto no está. Desde el punto de vista semántico establecen relaciones lógicas entre los eventos. El tipo de relación establecida es lo que le da el nombre a cada clase. Por ejemplo, con las causales, como en 1, hay una relación de consecuencia o efecto y causa, es decir, en la causal aparece primero el efecto, se fue de la reunión, y luego se introduce la causa, porque se sentía mal. Si comparamos con la consecutiva, esta relación es inversa. Primero se introduce la causa y después la consecuencia, ¿no? Como en 4, se sentía tan mal que se fue de la reunión. En el caso de las concesivas, como es el ejemplo 2, aunque se sienta mal no se va a ir, tenemos una causa negada. Mientras que en las condicionales, como es el caso de 3, si se siente mal se va a ir, hay una causa hipotética o probable en relación con la principal. Son sustituibles por estructuras coordinadas o yuxtapuestas. Por ejemplo, en 1 es posible establecer una relación de yuxtaposición entre las dos oraciones. Se fue de la reunión, se sentía mal. Mientras que en 2 podríamos establecer una coordinación. Se siente mal, pero no se va a ir. Además suelen incluir 2 actos de habla marcados tonalmente por una curva con descenso en cada acto. Por ejemplo, en 2, aunque se sienta mal, acto 1, no se va a ir, acto 2. O en 3, si se siente mal, se va a ir. Y por supuesto el más claro de todos es el de las externas, el caso 7. Se fue de la reunión porque el auto no está. Desde el punto de vista formal son en realidad sustantivas completivas o directamente podríamos decir completivas de adverbios o preposiciones. Observemos que el elemento subordinante en cada caso es el que ven ahí subrayado, es una conjunción con el rasgo menos Q en nuestros ejemplos, que, si o cómo. En los casos 1, 5 y 7, la subordinada introducida por qué es completiva de la preposición para o por, ¿no? Por en español se aglutina en las declarativas, ¿sí? Se escribe todo junto. Si fuera una interrogativa iría separada. Si decimos por qué el auto no está, por ejemplo. En los casos 2, 4 y 7, la subordinada actúa como complemento de un adverbio. Aún, tan y tanto, estos últimos adverbios cuantificadores, ¿no? Respectivamente. Aún en el caso 2, tan en el 4 y tanto en el caso 6.
Finalmente, una clase muy particular es la de las adverbiales absolutas. Se trata de oraciones no flexionadas cuyo núcleo verbal puede estar en participio, como en 1, finalizado el debate, el lugar empezó a vaciarse, en gerundio, como en 2, finalizando el debate, el lugar empezó a vaciarse, o en infinitivo, como en 3, al finalizar el debate, el lugar empezó a vaciarse. La característica sintáctica más relevante de estas construcciones es que el sujeto necesariamente aparece pospuesto, ¿sí? El verbo no está flexionado, no le puede asignar caso. Así que es una construcción sintáctica particular donde el sujeto solo puede aparecer pospuesto en otro lugar sintáctico. La posición inicial del verbo sin flexión, que se ubicaría en el núcleo del sintagma complementante, hace que interpretemos a la oración como una subordinada. Aunque la ausencia de un nexo semánticamente produce significados ambiguos y variables. Por ejemplo, es posible interpretar una relación temporal en 1, ¿no? Cuando finalizó el debate, el lugar empezó a vaciarse. O después que finalizó el debate, el lugar empezó a vaciarse. Pero también podríamos interpretar una relación causal. Porque finalizó el debate, el lugar empezó a vaciarse. Sobre la base de los problemas que vimos y de la proliferación en la clasificación, en la consideración de la gran cantidad de nexos que la tradición gramatical propone para introducir las adverbiales, Blucart y Gallego, en su trabajo de 2009, proponen un tratamiento formal de la subordinación adverbial y sostienen que estas oraciones no tienen en realidad un mecanismo de subordinación específico que permita distinguirlas de las subordinadas sustantivas o de las adjetivas. A partir de la consideración del tipo de nexo subordinante, de la forma verbal y el orden de las palabras dentro de la estructura de la subordinada, Blucart y Gallego concluyen en que las diferentes estructuras de la subordinación adverbial recurren a 2 mecanismos formales básicos según el elemento que encabeza las subordinadas. El mecanismo completivo, como ocurre con las sustantivas declarativas, que tendría el rasgo cuyo, elemento encabezador tendría el rasgo -Q, y el mecanismo relativo, con lo que la clase de las adverbiales no tendría razón de ser si nos ajustamos estrictamente a criterios formales. Observemos que aplicando estos criterios se simplifica mucho el análisis y la clasificación además, ¿no? En el caso de la mayoría de las adverbiales propias, tendríamos formalmente relativas libres, como el caso de 1, vendió el cuadro cuando te fuiste. Cuando te fuiste es una relativa libre que estaría funcionando como un adverbio, ¿sí? Es un adjunto, pero formalmente es una relativa libre. En el caso de las impropias, como 2, vendió el cuadro aunque no quería hacerlo, vendió el cuadro aunque no quería hacerlo. Y también en el caso de algunas propias, como 3, vendió el cuadro después de que te fuiste, tendríamos completivas, ¿sí? Introducidas por la conjunción que. La subordinación completiva establece dependencias simples, generalmente relacionada con la selección de argumentos, ¿sí? En 2, la subordinada es el argumento del adverbio aún y en 3 del adverbio después. La subordinación relativa, en cambio, establece dependencias más complejas y se relacionaría
con la función de modificador o adjunto. Son elementos no seleccionados por un núcleo, como en 1, donde la subordinada está funcionando como un adjunto del evento expresado por el verbo.